Bueno, arranquemos. Arrancamos como siempre con una oración, y que el Señor, para entregar este tiempo en las manos del Señor y agradecerle. Así que oramos. Padre Santo, Dios Todopoderoso que estás en los cielos, gracias por este día, gracias por tus cuidados, gracias por tu compasión, por tu amor y tu perdón. Y gracias, Padre, porque podemos venir aquí, un grupo de tus hijos, a tu presencia, a alabarte, Señor, a leer tu palabra, a recordar el sacrificio y resurrección de Jesucristo, esa gran obra de amor y redentora. Damos gracias por esta oportunidad y lo encomendamos todo en tus manos, Señor. Agradecemos y pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, como decía, quería compartir un versículo por el Día del Padre un poquito, eh, que dice, es el versículo, justo el versículo del día, que dice Proverbios 27, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Esa es la versión Reina Valera. Y qué hermoso es que uno como hijo pueda ver a su padre, que camina en integridad y es justo a los ojos de Dios, y poder imitar, ¿no? Ese ejemplo, dice otras versiones. Así que un versículo para dedicar a los padres y para todo aquel que el día de mañana vaya a ser un padre también, trabajar con el ejemplo. Así que bueno, vamos a arrancar con la primera canción. Denise, ponela nomás. Dice, entra en la presencia del Señor. Y vamos a arrancar hoy entrando en la presencia del Señor para alabarle, para agradecerle, para adorarle y luego para escucharle. Así que arrancamos con esta canción. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con loor. La gloria y honra y alabanzas al Señor, oh Cristo, nombre sin igual. La gloria y honra y alabanzas al Señor, oh Cristo, nombre sin igual. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, quien fue, quién es y quién vendrá. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinará. Padre del cielo, te adoramos. Alzamos hoy tu nombre santo, que tu reino se establezca en la alabanza de tu pueblo que declara tu poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, quien fue, quién es y quién vendrá. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinará. Muy bien, hermosa canción para arrancar este tiempo. Pasamos a la siguiente, que dice, este pueblo, si mi memoria no me falla,
Este pueblo que has formado hoy viene a entregar las ofrendas de sus labios puestas en tu altar. Y venimos hoy a alabarle, a adorarle, pero también a escucharle, a recordarle y a seguir agradeciéndole como toda la vida vamos a hacer. Y agradecerle que ha formado este pueblo, como dice Pablo, de los dos pueblos, del pueblo que había escogido en el Antiguo Testamento y de este pueblo ahora hizo uno, hizo una iglesia, este pueblo que ha formado. Así que alabémosle y démosle gracias. Este pueblo que has formado hoy viene a entregar las ofrendas de sus labios puestas en tu altar. Este pueblo es tu iglesia que viene a adorar al único, a su amado, al Rey de libertad, y canta hosana. Gloria, aleluya. Oh Jesús amado, tu amor me ha cautivado y canto hosana. Gloria, aleluya. Alabanzas hoy yo traigo a tu nombre, Jesús, y canto hosana. Gloria, aleluya. Oh Jesús amado, tu amor me ha cautivado y canto hosana. Gloria, aleluya. Alabanzas hoy yo traigo a tu nombre, Jesús. Muy bien, y para terminar este tiempo de alabanza, vamos a cantar una canción que sé que a una personita que está conectada le va a gustar mucho, que dice No hay lugar más alto. Así que vamos a cantar de este lugar, de estar a los pies del Señor, que no hay otro lugar mejor que estar a sus pies escuchándole, como había hecho aquella mujer, y que después la regañaron y Jesús le dijo, eligió la mejor porción, déjala tranquila. Así que cantemos y alabemos al Señor. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies, abre mi corazón, a tus pies, entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie te puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar
más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Muy bien, aquí la alabanza. Ahora vamos a tener un pequeño compartir, luego la cena. ¿Qué tal? Buenos días, hermanos. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Buenísimo. Estaba leyendo en Éxodo 35 y recién decíamos, no hay lugar más alto que estar a los pies del Señor, ¿no? Y en Éxodo 35, en el verso 4, comienza la ofrenda, a juntarse la ofrenda para la construcción del tabernáculo, la tienda de reunión. El pueblo de Israel está en su largo peregrinaje a la tierra prometida. Un largo peregrinaje que se hizo largo por su falta de fe. Por eso lo que hubiera tardado 40 días se demoró 40 años. Y conocemos la historia que el Señor esperó hasta que el último de los que había salido de Egipto muriera. Solo 2 entraron en la tierra prometida. Así que acá en una parte de ese camino largo, Moisés dice, se dirigió a toda la comunidad israelita y les dijo, esto es lo que el Señor ha ordenado que se haga. Recojan entre ustedes una ofrenda para el Señor. Todos los que quieran dar su ofrenda al Señor voluntariamente y de corazón. Deben traer oro, plata, bronce, telas moradas, telas de púrpura, telas rojas. Acá aparece la lista total hasta los hilos que se necesitaban para confeccionar los trajes sacerdotales. Todo, todo, todo. Pero quiero resaltar el requisito. El requisito es que tiene que ser ofrendado. Y eso significa que no podía ser vendido, ni ningún tipo de negociación, ni ningún trueque, nada por el estilo. Ofrendado. Bien. Pero la ofrenda tiene que ser una ofrenda, y ahí vemos varios requisitos. Todos los que quieran dar su ofrenda, debe ser una ofrenda deseada. Quiero darla. Otra característica es voluntaria. Y la tercera, de corazón. Miren, son 3 requisitos que, sumados, generan un efecto. No es lo mismo dar una ofrenda. No es lo mismo que sea voluntaria. La doy porque quiero. No es lo mismo que dar una ofrenda que sea voluntaria y de corazón. Y no es lo mismo dar una ofrenda voluntaria de corazón y con ganas de darla. ¿Se entiende? Hay
un requisito muy grande, que no es el hecho de que llegue el hilo, o que llegue una pieza de oro, o que llegue una madera de acacia. No es que llegue, sino cómo llega a la presencia del Señor. Y esto me hace pensar en la ofrenda que hizo Cristo por nosotros. Repasamos de memoria San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense si esta ofrenda que hizo Jesucristo por nosotros no cumple con todos estos requisitos. Veamos Isaías 53, hacia el final de esa profecía. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Esto significa que la ofrenda que Cristo hizo por nuestros pecados reúne todos estos requisitos. Una ofrenda voluntaria, una ofrenda de corazón y una ofrenda realmente con deseo de hacerlo. Tomemos otro texto bíblico. Tomemos Romanos 5:8. ¿Sí? ¿Qué nos dice ese texto tan hermoso? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahí le agregaríamos una ofrenda imprescindible para nuestra salvación. ¿Cómo respondió el pueblo de Israel allí en Éxodo? Vamos a un poquito más adelante, el verso 20. Toda la comunidad israelita se despidió de Moisés, y después todos aquellos que se sintieron movidos de corazón y con sincera voluntad volvieron con una ofrenda para el Señor, para que se hiciera la tienda del tabernáculo y todo lo que era necesario, así como la ropa especial. Vinieron hombres y mujeres, todos ellos traían voluntariamente y de corazón prendedores, anillos, argollas, pendientes, y todo lo que cada uno trajo voluntariamente con deseo de corazón. Esa es la ofrenda. Ahora yo quiero volver a la ofrenda del Señor. ¿Cómo hizo la ofrenda el Señor de su vida? Voluntariamente. Le costó, por todo lo que significaba la separación, la carga del pecado, y ahí tenemos la oración de Getsemaní. Pero mucho antes de Getsemaní, quiero leer San Juan 10, el 16 de ese versículo, el versículo 16 dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y lo dijo mucho antes de Getsemaní. Entonces ahí vemos un detalle, que Cristo ofrendó su vida en forma voluntaria. Y Él dice: tengo poder para poner mi vida. Podemos decir entonces que tuvo que luchar contra el mismísimo Satanás, quien lo quería descalificar del camino, para poder subir a la cruz, para pagar su vida con su vida, con su sangre, el precio de nuestra salvación. Entonces, cuando hablamos de una ofrenda, la ofrenda que Cristo hizo por nuestros pecados, recordemos siempre que fue una ofrenda que Él quiso hacer. Tengo poder para ponerla. Y repasando una estrofa de uno de los himnos, la poesía hermosa, sí, su amor es verdadero, nunca pudo vacilar, firme anduvo hasta el madero. Por eso le decíamos en esa canción: gloria sea al Señor, porque
Él quiso ofrendar su vida. ¿Y qué decir de los textos que dijimos casi de memoria? ¿Quién estuvo detrás de eso? El amor de Dios, nuestro Padre, ¿no? Quien presentó a Jesús, su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También esto es una semblanza de cómo debemos ofrendar nuestro tiempo, cómo debemos ofrendar, porque las personas ofrendaron, hasta artesanos ofrendaron, ¿verdad? Su tiempo, sus capacidades, para confeccionar todo lo que tenía que tener ese tabernáculo. Mucha gente no tenía esa habilidad, entonces si yo no tengo la habilidad de la costura, no me voy a poner a coser porque voy a hacer un desastre. Si yo no soy orfebre, ¿qué voy a manejar el oro? Si yo no soy carpintero, ¿cómo voy a manejar la madera? Pero la gente ofrendó su tiempo, su tarea. También ofrendó sus bienes, lo que tenía. Uno solo no trajo todo el oro. Uno solo no trajo todo el lino. Hermanos, esto nos habla de cómo debemos ofrendar a Dios. Nuestro tiempo, nuestras capacidades, las capacidades que Dios nos dio. Nuestras, las capacidades que Dios nos dio. Esto nos habla de cómo ofrendar al Señor. Y también el bien material o el alimento que tengamos o la ropa que queremos dar. ¿De qué manera? Recuerden, voluntariamente, de corazón, deseándolo, deseándolo, no por otro motivo. Esas son las características de la ofrenda, mismas características que tuvo Cristo al ofrendar su vida por nosotros. Nadie me quita la vida, yo la pongo. Tengo poder para poner esa vida y tengo poder para volverla a tomar. ¡Qué maravilla! Hermanos, repasemos mentalmente la gloria de la ofrenda de Cristo en nuestro favor. Y que podemos este momento disfrutar y decirle, como dijimos en la canción, que estar a tus pies es lo más grande que hay. Porque estamos ante la presencia del Señor. Vamos a orar por el pan. Después le voy a pedir a Carlitos. ¿Estás, Carlitos, para orar por la copa? ¿Sí? Bueno. Y después, José, ¿podés orar por la ofrenda? Ok. Vamos a orar por el pan. Padre, gracias te damos por la ofrenda del Señor Jesús, hecha una vez y para siempre. Una ofrenda voluntaria, una ofrenda deseada. Cuando Él dijo allí, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Y Él estaba allí instaurando este recordatorio, y tomó la copa y dijo, y tomó el pan y dijo, Señor, y tomó todos esos símbolos que nos dejan hasta nosotros. Gracias por que su cuerpo es cargando todos nuestros pecados. Se ofreció voluntariamente. Señor, te alabamos en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor, por esta promesa que tenés para con nosotros, Señor. Tu bondad de ese sacrificio hecho en la cruz, pago de nuestros pecados, Señor. Nunca nosotros podríamos haber hecho tal obra, Señor. Gracias por la bondad de perdonarnos a todos nosotros y expusiste a tu Hijo para hacerlo. Gracias, Señor, una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Padre Celestial, también por el privilegio que nos das de ofrendar. Hemos leído allí cuáles eran los requisitos que tenía que tener tu pueblo cuando estaba allí en el desierto construyendo el lugar en donde habías determinado que ibas a estar. Ayúdanos, Señor, a
poder también tener las mismas características, hacerlo de corazón, hacerlo voluntariamente. Señor, sabemos de que es simplemente por gracia tuya, no necesitas nuestra ofrenda para que tu obra avance, pero nos has incluido en tu plan también en esto. Y gracias, Padre Celestial, por este privilegio de ofrendar. Pedimos que pueda ser distribuido para tu honra y gloria. Danos sabiduría por ello. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Acuérdense el sobrecito. Bien, hermanos, ahora sigue Leonel con el mensaje. Ahí está. Bueno, hola de nuevo. Ahora estoy con un fondo distinto. Más típico de mí. Bueno, quisiera que me acompañen a este libro que me encanta, el libro de Oseas, y al capítulo 8. Estoy medio obsesionado con Oseas, lo sé. Pero es que me encanta, me encanta. No porque diga, Israel, te va a pasar todo esto, sino porque me reemplazo por Israel y tranquilamente puedo estar ahí. Y sin embargo, a pesar de todo esto, del juicio que Dios proclama, siempre está presente su misericordia y su gracia, aún en ese juicio. Así que, acompáñenme al capítulo 8, vamos a estar leyéndolo y vamos a ver básicamente consecuencias y realidades, ¿no? de la vida del pecador, de la vida de las personas que conocen el pecador redimido, ¿no? de las personas que conocen a Dios, pero que aún así a veces le fallamos. Y dice, arranca diciendo el capítulo 8, pon a tu boca trompeta, como águila viene, contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo le perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos, hasta que no pudieron alcanzar purificación. Porque de Israel es también y artífice lo hizo. No es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina. Y si la hiciere, extraños la comerán. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Porque ellos subieron a Asiria como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré, y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Yo no sé ustedes, hasta acá la lectura de la palabra del Señor. Yo no sé ustedes, pero a medida que voy leyendo ese capítulo es como que, siento como que me está diciendo algo a mí. Como que también soy un poco el receptor de ese mensaje, de esa carta, de ese juicio. Y acá vemos que Dios le está hablando directamente a Israel, ¿no? Pero le está hablando a un pueblo que Él escogió, al cual Él se manifestó. En esta semana arrancamos Jeremías, y veíamos que en el capítulo 2, por ejemplo, Dios le decía,
¿por qué no pensaron en o recordaron todas esas cosas que hice hacía un llamado a recordar lo que hizo Dios en la vida en la vida del pueblo de Israel? O sea, Israel, y después le dice, fíjense si en otros lugares se hizo algo así. Fíjense si otras ciudades, otros pueblos que tienen sus propios ídolos y sus propios dioses, algunas veces los abandonaron. Y esos dioses son hechos por manos y no les hicieron nada. O sea, Dios los sacó de Egipto, hizo las plagas, abrió el mar, cruzaron en seco, conquistaron ciudades gigantes, Jericó se cayeron los muros como por arte de magia, entre comillas, después de que dieron vueltas a la ciudad, y ejemplos y ejemplos y ejemplos de maravillas y obras que Dios hizo en la vida de ese pueblo, que en la misma, o sea, Dios mismo les decía, sigan contando, cuando levantaban un altar en un lugar, decía, ¿para qué lo van a hacer? Para que después cuando sus hijos le pregunten, ¿y este altar qué significa? Ah, y esto es, ¿por qué? Y eso era lo que tenía que hacer el pueblo de Israel, dejar ese legado, dejar ese recuerdo, esa memoria, para que sepan quién es Dios. Y sin embargo, acá vemos que están haciendo cualquier otra cosa, sabiendo quién es Dios, sabiendo quién es Jehová. Arrancamos, ¿no? Uno de los protagonistas de este pasaje es el becerro de Samaria. Recordemos que cuando se divide la nación de Israel en Israel y Judá, siempre me confundo los nombres. Roboam no era el hijo de Salomón, ¿cierto? Bien. Roboam es el que se quedó con las 10 tribus, no, es el otro, Jeroboam, ahí está, siempre me los confundo, gracias. Jeroboam, el que se quedó con 10 de las 12 tribus, dice, no, pero pará, si el pueblo tiene que ir después a Jerusalén a adorar en el templo, los voy a perder. Ya sé, voy a hacer becerros y los voy a poner en lugares específicos y les voy a decir, este es Dios, acá vengan a adorarlo. Y ahí, bueno, empezó todo el declive de la idolatría en el reino de Israel. Y acá está hablando de ese mismo becerro, ¿sí? En el versículo 5 dice, tu becerro, Samaria, te hizo alejarte, se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación, porque de Israel es también porque de Israel es también y artífice lo hizo, no es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Es algo que hizo una persona, no es Dios, no está ahí Dios. Y por causa de ese becerro, la idolatría empezó a ser algo más común en el pueblo de Israel, a tal punto que mezclaban los rituales que mandaba la ley con dioses de otros pueblos, y en medio de la adoración a otros dioses adoraban a Dios. Hacía una mezcla tremenda, y obviamente se quedaban con lo que querían de la ley, ¿no? Cuando hablaba de no te hagas imagen aparte de mí, o sea, obviamente eso se lo olvidaban. Pero todo eso, toda esa idolatría, ¿sí?, es la que le hace perderse a este pueblo. El echarse delante de esos ídolos, de ese becerro y de un montón de otros ídolos de las naciones de alrededor, llevó a la perdición. ¿Por qué llevó a la perdición? Y porque aquel que tiene que ser el objeto de tu adoración, aquel que tiene que ser el protagonista de tu vida, ya no lo es, pasa a un segundo, tercer, cuarto, quinto, n plano, desaparece de tu conciencia y te olvidas de quién era. Y ni siquiera te acordás de las muchas maravillas que hizo en tu vida, de que me salvó, de que me dio esta oportunidad, de que me permite estar aquí, de que me permite la provisión diaria, de un montón de cosas, y se terminan olvidando. Y Dios les dice, ustedes se alejaron de mí, se terminaron olvidando de mí, van a sufrir las consecuencias de estar lejos de mí. Y una de las cosas importantes, ¿sí?, que también es otro de los protagonistas en este pasaje, es que en el versículo 3 dice que Israel desechó el bien.
Y después en el 4 dice, ellos, Israel, establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. O sea, no solo la idolatría causó esta caída en Israel, causa este juicio de Israel, sino que directamente se olvidaban de Dios, directamente no lo tenían en cuenta ni siquiera para las decisiones más importantes, como para decir, bueno, ¿quién va a reinar este pueblo? Porque si nos fijamos, hay una etapa en la que uno se transforma en rey y dura días, dura meses, algunos duran años, y la mayoría es porque se matan entre ellos. Entonces, como decir, bueno, ¿a quién nombramos a rey? Y bueno, nombremos a este. Y después viene uno y dice, no, ¿sabes qué? Este no me gusta. Pum, lo mato y ahora yo soy el rey y voy a iniciar mi dinastía y no duran casi nada. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Y bueno, porque arrancando de la idolatría, se olvidan de Dios y se olvidan de consultar a Dios. ¿Qué pasó cuando el pueblo de Israel, ahora volviendo hacia atrás a la conquista de la tierra prometida, sale de Jericó y se encuentra con la ciudad de Jai? ¿Cuál es el punto importante ahí? No solamente es el hecho de que, bueno, había alguien que se había quedado con parte del botín cuando Dios había dicho no tomen nada, pero el otro error fue, no, ¿sabes qué? Esto es una pavada, no hace falta ni que mandes a todos. Es más, no hace falta ni que consultes a Dios, porque si se fijan, no van a ver que dice, bueno, Señor, subimos a Jai. No, no dice nada de eso. Y fueron, y después fueron derrotados y humillados, y encima Josué va y dice, Señor, ¿por qué nos trajiste acá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó que ahora nos están matando? Venimos de Jericó de darle vuelta a la ciudad y que se caigan los muros, y esta ciudad pequeñísima que ni siquiera necesitamos todo nuestro ejército, nos dan un boleo terrible. Y Jehová le dice, ¿qué me decís a mí si se quedaron con las cosas que yo dije que no se queden? Las consecuencias de tomar decisiones en mi vida, por más minúsculas que parecen, las consecuencias de tomarlas sin Dios como guía de ese proceso. ¿Sí? Ponen reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, pero yo ni me enteré. O sea, mira, no sabía que tenían estos príncipes. No, mira, no. ¿Y quién les dijo que pusieran a este como rey? Lo van a hacer mal, o sea, la van a pasar mal si ponen ese rey. Bueno, ustedes lo pusieron, yo ni me consultaron, ni me dijeron, ni nada. Y encima de eso, ponen a otros dioses en mi templo y se tiran con esos dioses y se tiran con sus amantes de otras naciones. Y yo, Jehová, el que lo saqué de Egipto, ¿en dónde quedé? ¿Se entiende? Y después hay un versículo ahí, el versículo 7, que dice, sembraron viento y torbellino segarán. No se refiere a que, vos pecaste en esta cosita, el castigo va a ser gigante. Lamentablemente no. Gracias a Dios, Dios es paciente y tiene compasión y su ira es tardía, pero en esa paciencia de Dios el pueblo siguió pecando, siguió pecando, siguió pecando. Y lamentablemente nuestras acciones, lejos de Dios, tienen sus consecuencias. ¿Sí? Y nuestras acciones con Dios, cerca de Dios, también tienen sus consecuencias. Cuantos más acciones hagamos, más consecuencias vamos a acumular. Y lamentablemente el castigo es porque el pecado es increíble, es inmenso, es gigante la cantidad de cosas que hicieron lejos de Dios, ofendieron y acarrearon su propia destrucción, como dice antes, ¿no? Acerca de la idolatría. Y después dice que con salario adquirió amantes, el versículo 9, y que después los va a juntar a todos esos y los va a afligir. O sea, serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Es interesante que por más que se vayan allá, esos mismos con los cuales ustedes están, después van a volver y los van a hacer sufrir. Cuando dice volverán a Egipto, no es que vuelven a Egipto, volverán a la esclavitud que tuvieron en Egipto.
serán arrebatados de su propia tierra, serán llevados a otros lugares y van a sufrir la esclavitud. Y lamentablemente eso es lo que pasó. Dios les anuncia el juicio, Dios les dice, vuelvan a mí. Dios les dice, sé que hicieron todas estas cosas, pero arrepiéntanse y vuélvanse a mí, para que no les caiga el castigo, para que no les caiga el enemigo y después los tome como prisioneros. Y sin embargo, lamentablemente, Israel no hizo caso de eso y cayó. Cayó en ese castigo. Y después hay algo que parece como medio obvio, ¿no? El versículo 11 dice, porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Hay otras versiones que, si mal no recuerdo, dice, hizo altares para pecar, ¿y qué hizo en esos? Y pecó. O sea, y acá viene a la mente las palabras del Señor Jesús cuando dice, el pecado no es solo cuando cometes el pecado, sino cuando ya lo pensás, ya lo meditás, ya lo rumiaste ahí en tu mente y dijiste, creo que voy a pecar, creo que voy a hacer esto, sí, voy a hacer esto. Ahí ya pecaste en tu corazón. Ya está el pecado. Israel se hizo altares para pecar, y no es que pecó después, no, ya ahí ya se había olvidado de Dios. Hizo esos altares, el corazón del pueblo ya estaba destinado a decir, voy a pecar en este altar, voy a construir esto. ¿Y para qué lo estás construyendo? ¿Por qué estás armando este lugarcito? No, bueno, pues si las moscas, qué sé yo. No, están construyendo esto con la intención de pecar, de desobedecer, de ir en contra de Dios. Y como que no es algo nuevo, no es algo que... Ahí está, es ese mismo. Gracias, Alexandra, me pasa el versículo, ¿cómo se llama? En otra versión, ya se los menciono. Israel construyó muchos altares para quitar el pecado, pero estos mismos altares se convirtieron en lugares para pecar. O sea, olvídate, ni siquiera con la intención supuestamente que vos habías hecho, ya directamente lo estás pervirtiendo y ya en tu corazón, o sea, por más que digas, no, yo voy a hacer esto para hacerlo bien, no, yo voy a hacer este tiempo, voy a destinar, voy a hacer todas las cosas para tener un tiempo libre, para dedicarlo a Dios, y después lo haces cualquier cosa menos dedicarlo a Dios. ¿Por qué? Porque en tu corazón ya sabías, ya lo estabas pensando. No, voy a hacer este altar para no pecar. En realidad lo voy a hacer, en mi corazón lo estoy haciendo para pecar. Como el corazón del hombre es tan engañoso. Y después dice, le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Y es interesante porque el pecado, la idolatría, el olvidarse de Dios, el no consultar a Dios ante las situaciones, las decisiones importantes, ¿quién es Dios? ¿Quién es Jehová? Que la ley dice, ¿quién es esa ley? ¿Quién hizo esa ley? ¿Se entiende? Las consecuencias de estar lejos de Dios, de abandonarlo, de olvidarte de Él, son nefastas, a tal punto de que lo que dice la Biblia es como, sí, alguna vez lo escuché, o está bien, listo, sí, lo dice, pero yo la verdad que... Pero si vos lo conociste a Dios, vos lo conoces a Dios, sabés lo que dice su palabra en este pasaje, sabés lo que a Dios le agrada, sabés lo que vas a hacer, sabés que lo que vas a hacer a Dios no le agrada. ¿Se entiende? Fueron tenidos por cosas extrañas. Y después, en los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron, no los quiso Jehová, ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Incluso, como decía antes, en los rituales que mandaba la ley de cómo hacer las ofrendas y todo lo demás, hacían lo que se les cantaba. No les interesaba, y podemos ver en otros pasajes que eso era así. O sea, mezclaban cosas. No me acuerdo quién de los profetas tuvo una visión que estaban los sacerdotes en el templo, y en el mismo templo de Jehová habían dibujos en las paredes de otras cosas, de animales, de lo que sea, y adoraban en esos cuartos a esos dioses, en la casa de Jehová supuestamente.
esa mezcla de cosas que el enemigo le encanta, o sea, confundir, mezclar un poco la verdad con un poco de cualquier otra cosa, para que sea un poco más creíble. Ahí está, gracias, José Ezequiel era el que tuvo esa visión. Mezclar ese pedacito de verdad, obviamente no te voy a decir toda la verdad completa, dice el diablo, y te lo voy a mezclar con un poquito de zaraza, y te lo vas a creer porque no te acordás de Dios, porque estás lejos de Él, porque por más que hayas vivido esas bendiciones, tu memoria hizo y decidiste caminar lejos de Él, sin estar con Él, y te olvidaste de Él, entonces sos presa fácil para mí, te dice el enemigo. O sea, vas a caer, papu. Y yo me voy a descostillar porque vos vas a caer. Descostillar de la risa. Y después acá, el último versículo, es bastante interesante porque dice, olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos. Obviamente, recién lo veíamos, ¿no? Hizo el becerro, los altares para pecar, templos, y se iba tras los dioses de otras ciudades. Pero también habla del otro pueblo, de Judá. Porque dice, y Judá multiplicó ciudades fortificadas, mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Y acá nos habla de un Israel que se dedicó a la idolatría y que esa fue su caída, pero también nos habla de un Judá que se dedicó a fortalecer las ciudades, a crear ciudades fortificadas, a confiar en su propia fuerza, a confiar en su propia provisión, a decir, no, ¿sabes qué? Yo no necesito a Dios, yo me hago estas murallas y ¿sabes qué? No me entra nadie, no me va a entrar nadie, ¿sabes? Es tremenda. La voy a hacer con una ingeniería tal que ni se van a querer meter, ni van a querer decir, no, ¿sabes qué? Esta ciudad es increíble, es inmensa, no puedo ganarle, mejor me voy a otro lugar a conquistar. No, Dios te está diciendo, voy a meter fuego en esas ciudades, el cual consumirá sus palacios. Sus edificios más importantes van a ser consumidos. ¿Por qué? Porque confiaron en sus murallas, confiaron en sus ciudades fortificadas y no confiaron en mí, en el Dios que los trajo a este lugar, en el Dios que los libró de Egipto, en el Dios que hizo maravillas, en el Dios que hizo que un pueblo diera vueltas a una ciudad fortificada y los muros se cayeran. O sea, yo puedo permitir esas cosas, yo voy a permitir esas cosas porque me olvidaste, porque me dejaste. Y como vimos en otras ocasiones en Oseas, Dios permite las aflicciones en el pueblo de Israel como llamado de atención. Volvé, te está yendo mal porque te estás alejando de mí, te fuiste y no querés estar bajo mi protección. Volvé, arrepentite, seguime. Y lo mismo pasa en nuestras vidas. Cuando estamos dejando de lado a Dios, cuando estamos dejando de lado nuestra comunión, cuando empiezo a confiar demasiado en mis fuerzas y digo, pero ¿por qué no me salen las cosas? ¿Por qué no me salen las cosas? Cuando hago las cosas y no consulto con Dios, Dios, tengo estas opciones para elegir. ¿Cuál me convendría? Quiero elegir la que vos quieras que sea tu voluntad. Quiero seguirte, quiero hacer tu voluntad, quiero elegir bien. ¿Cuál tengo que elegir? Y no es que va a caer un angelito y te va a decir elegí esta, no, obviamente. Pero dejar esa decisión en las manos del Señor es muy distinto a decir, no, ¿sabes qué? A mí me parece esta, listo, yo la voy a elegir porque yo creo que es mejor, porque yo pienso que me va a traer más beneficios, o simplemente porque yo quiero y se me da la regalada gana. Es muy distinto un caso del otro. ¿Y cuántas veces, no digo que nos echamos delante de ídolos y hacemos estatuas, pero cuántas veces hay algo que tiene más importancia, supuestamente, más importancia que Dios en mi vida? ¿Cuántas veces me ha pasado decir, elijo esto, y después digo, yo sabía que tenía que preguntarle al Señor y estoy sufriendo porque no lo hice guiado por Él, me la mandé yo solo,
Señor, ayúdame. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones de desesperación o situaciones de dolor por nuestras propias decisiones? ¿Y cuántas veces nos encontramos en situaciones de dolor y de sufrimiento, pero porque el Señor lo permite en mi vida, por más que yo consulté con Él, lo permite, y yo sé que Él tiene control de todo, y yo sé que su palabra me dice que todo lo permite para mi bien, que es formar la imagen de Cristo, y yo sé que yo puedo dejar todas las cosas que me preocupan en sus pies, confiar en Él, alinear mi voluntad a Él en oración, y por más que esté pasando las situaciones más difíciles, Dios sigue siendo el centro de mi vida. Quizás la situación sea lo mismo, sea dolor, pero una cosa es tener el gozo de Dios aún a pesar de ese dolor, y otra cosa es desesperarse en ese dolor porque me olvidé de Dios. Así que, hermanos, tomemos el ejemplo que vemos aquí en el libro de Oseas y los animo a leer y estudiar este libro, porque por más que le está hablando a Israel, honestamente uno lo lee y dice, siento como que me lo está diciendo a mí. Y como digo, no es que nos postramos delante de ídolos, no es que nos postramos delante de personas, pero en nuestros corazones, si Dios deja de estar en ese lugar importante, de privilegio y primer lugar, estamos cayendo en idolatría. Hay algo que suplanta la importancia y la presencia de Dios en mi corazón, es idolatría, es un ídolo. Puede ser alguien, puede ser una cosa, puedo ser yo mismo. No, yo la verdad confío en mí y no hace falta consultar a Dios. Ciudades fortificadas. No, yo la verdad confío, qué sé yo, en cualquier otra cosa. Bueno, idolatría. Sea cual sea el caso, estoy desplazando a Dios en mi corazón del lugar importante. Así que los animo, me animo a orar cada día, a buscar cada día a Dios y a analizar si hay algún becerro de oro en mi corazón, para poder quitarlo, destruirlo y decir, esto está en un lugar que no le corresponde, ni siquiera tendría que existir. Vamos a sacarlo, vamos a poner a Dios en primer lugar. Y que sea la decisión que sea, busquemos que el Señor nos guíe. ¿Sí? Si es una decisión muy importante, con muchísima más razón. Si es una decisión quizás mente ligera, y consultarle a él igual, no sabes qué puede pasar. Entonces, no dejemos de conocerle, no dejemos de verlo cada día, de estar un tiempo con él cada día, de enfrentar cada día con él en su palabra y de poder decir, bueno, yo estoy pasando esta situación, pero sé que Dios está en control, sé que Él me va a guiar por buen camino y gloria a Él. ¿Sí? Que no nos olvidemos de nuestro gran Dios, que no nos olvidemos de todas las maravillas que ha hecho, porque esas cosas las tenemos que recordar cuando estamos pasando situaciones difíciles. ¿Sí? Y no seamos como Israel, que se olvidó, no le consultó y después sufrió las consecuencias de ese olvido, ni seamos como Judá, que confió en sus fortalezas. ¿Sí? Así que oremos y que el Señor nos guíe en las decisiones que debamos tomar. Padre Santo, Dios Todopoderoso que estás en los cielos, gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad que tenemos de abrir tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das en ella tu sabiduría y nos dices que tú quieres que que estemos contigo, que seas nuestro centro. Porque lamentablemente cuando no eres el centro de nuestras vidas, cometemos errores, nos equivocamos muy feo y traemos nuestra propia ruina, Señor. Pedimos que nos ayudes para tenerte en mente siempre, para recordar tu palabra, para recordar tus milagros, tus obras hechas en favor nuestro. Para que cuando venga el día, cuando venga el enemigo a susurrarnos de hacer la nuestra o de confiar en otra cosa, podamos decirle no, porque yo confié en Dios en esta situación y yo voy a confiar en Dios en esta situación que me está pasando ahora.
Padre, pedimos perdón por las veces que nos hemos olvidado y las veces que nos hemos equivocado, Señor, al escoger otra cosa en vez de ti, Señor. Y pedimos que nos ayudes para poder recordar tus obras, recordar tu palabra, recordarte a ti, Señor, y tenerte presente en nuestras vidas. Agradecemos y pedimos todo en el santo y poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén.